Tango, ¿cómo le va, profesor? ¿Qué? Bienvenido. Pégame un puñetito en el... Ahí está. ¿Cómo le...? Tu cara caso. Sí. Claro. Este era la época del saludo del... Claro, así, o del track, claro, ¿viste? No tan tanguero. ¿No? Claro, no tan tanguero. ¿Cómo le va, profesor Beto Gaitán? Que el profesor Beto. No sería el profesor Neuro. No serías el Neurus. No, pero bueno, viene excelente este tango tan hermoso, tan lindo, en un día gris, porque si el tango tiene esas características, pero escuchando al polaco Goyeneche y ese bandoneón de Aníbal Troilo, nos trae muchos recuerdos. En lo particular, por ejemplo, en aquellos tiempos, cuando yo era chico, había un programa de televisión que se llamaba Grandes Valores del Tango. Sí. Y Un bueno, corte y una quebrada y enseguida volvemos. Bueno, y que todos lo veíamos en familia. Y es lindo. Y el tango, bueno, el tango es parte de nuestra identidad. Argentina, la música ciudadana por excelencia. Pero hay que decir algo muy importante. Cada vez que creo, ¿no? En lo particular, vamos avanzando en edad, es como que nos encontramos con esos puntos que cuando éramos más jóvenes no le dábamos tanta bolilla. Y bueno, y a escuchar la voz del polaco Goyeneche, esa increíble voz del tango, lo lloraba el tango, el polaco. Tiene un fraseo muy particular. Muy particular. Y el bandoneón de Aníbal Troilo, justamente hoy se celebra el Día del Bandoneón. Se instituye justamente un 11 de julio, recordando a Aníbal Troilo en el día de su nacimiento. Cosa que es importante porque la tendencia muchas veces de la historia es medio necrofílica, ¿viste? Tratamos de recordar a nuestros próceres el día que murieron y no el día que nacieron. Entonces me parece muy bueno esta idea del el bandoneón mayor de Buenos Aires, así se lo conoció el gordo Pichuco, Aníbal Troilo, hijo de inmigrantes italianos, napolitanos, y que tenía ese sobrenombre de Pichuco. Hay dos explicaciones al respecto. Una dice que el padre tenía un amigo que le decían Pichuco y ahí que era muy parecido. No, eso no significa nada. Te miré la cara. No había tanta mala intención antes. No, bueno, pero no. En realidad le decían por el amigo. Y otro que Picuccio o algo así, perdonen por la mala fonética mía en italiano, de un italiano napolitano que significa algo así como llorón, porque parece que el gordito cuando era chiquitito era de hacer mucho puchero y llorar cuando era chiquitito, que era bebé. Entonces, Pecucho. Claro, como diciendo, es muy llorón. Y si ustedes se fijan, hay una imagen típica de Aníbal Troilo, que es cuando está ejecutando el bandoneón y entra en una etapa... En trance. Claro, que es algo muy especial vos sos artista y creo que lo vas a poder explicar mejor que cualquiera. Cuando entras en una sintonía tan especial con el personaje o lo que vos estás haciendo, digamos, pones toda tu fibra en todo eso. Y el gordo Pichuco, cuando ejecutaba el bandoneón, hacía como un pucherito y cerraba los ojos. Y le salía lo mejor de la música ciudadana, ¿no? Por algo es considerado el bandoneón mayor de Buenos Entraba Aires. En una concentración tan grande. Una sintonía muy especial. Tremendo, en una conexión con su instrumento y con la música, y bueno, eso es innato, ¿no? Eso, cuando cerraba los ojos y tiraba el labio inferior como para afuera, como que sacaba... Como que hacía un pucherito. Hacía un puchero, sí, hacía como un gestito así, ¿no? Típica, eso era un trance musical muy fuerte. Muy fuerte, y bueno, solo lo creo en particular, quienes están tocados por esa varita mágica, que es el talento, por algo llegan justamente a ser figuras que trascenden su vida terrenal, su vida física, y quedan reconocidos, ¿no? Por eso hoy es el Día del Bandoneón, y queríamos en esta columna de historia recordar al Pichuco, porque si no estamos siempre hablando de la historia argentina, de la política, la militar, y me parece que el arte, la cultura, la música hace también a la esencia y la identidad de un país. Y que marca, porque justamente también hay que decirlo, cada vez que nuestro país, en esos momentos históricos duros, difíciles, es donde sostiene el tejido social, en gran parte son los artistas, los músicos, los trovadores, esas letras que sostienen de alguna manera la esperanza
de un pueblo, ¿no? Por algo siempre se los ha destacado en momentos difíciles. Y bueno, y aparte el arte, ¿no? El arte de la música ciudadana, el tango que nos identifica en el mundo, y este hombre ha hecho mucho. Debutó, primero la historia cuenta que él ya a los 10 años le pidió a su mamá, a los chicos de aquella época, él no le gustaba el fútbol, ni los caballos, porque en aquella época, en la época de Pichuco cuando era chiquito, más era el tema de los burreros que el fútbol. El fútbol recién en la década del 40, del 50 empieza a hacer su proyección. Le pide, porque practicaba siempre con una almohada, tocar el bandoneón. Y bueno, y cuenta la historia que le pide a su mamá cuando cumplió 10 años que le regale un bandoneón. Y la madre se lo compra y ahí empieza. Ese bandoneón lo va a acompañar prácticamente durante toda su vida. Y bueno, y allá a los 14 años integró una primera formación, una primera orquesta, pero la particularidad que era una orquesta de señoritas. Y él ejecutaba el bandoneón, pero bueno, era la mentalidad de la época, él no aparecía en escena. Él estaba detrás de escena ejecutando el bandoneón y había una chica que hacía la mímica del bandoneón. Bueno, no era a lo mejor bien visto en ese momento. Algo mixto. Claro, eso ya es de otros tiempos. Sí, seguro. Y bueno, y ahí va a estar empezando a los 14 años más o menos su vida como artista. Y va a debutar en el famoso cabaret El Marabú, en Buenos Aires. Digamos, este famoso cabaret funcionó durante toda la década del 30, el 40, hasta mitad de la década del 60, y por ese lugar, digamos, quien tenía la intención de ser una estrella en la música ciudadana tenía que debutar en el Marabú. Sí, es decir, inclusive había toda una ceremonia de un director de orquesta, cuando presentaba su primera voz, lo invitaba a todo lo más granado de la música de Buenos Aires y a las figuras más importantes y lo presentaba en sociedad. Mirá qué foto es. Ahí está, bueno. Pichuco, Dicepolín. ¿Canaro es aquel? No. No. Creo que sí. Ahí ya no los conozco a todos, pero bueno, esos son próceres de la música ciudadana. Empezando, bueno, Pichuco y Dicepolín. Discépolo. Discépolo es otro de los grandes. Enrique Santos Discépolo. Claro, exactamente. Bueno, y ahí es el Marabú, creo, si no leí mal, fue reinaugurado, digamos, estuvo hasta la década del 60, después se cierra. Homero Mansi. Ese es Homero Mansi, bueno, con todos los grandes, las mejores letras de la música ciudadana del tango estaban en la mente y en la capacidad y en el talento de estos hombres, ¿no? Y quería decir esto, que el Marabú estuvo funcionando desde mitad de los 60, después un grupo de amigos lo va a reabrir, se cierra en los 80 y ahora está nuevamente, ahora está acondicionado, modernizado, y es un lugar, una tanguería por excelencia en Buenos Aires. ¿Por qué sector está? Pleno centro de Buenos Aires. Ah, mira. Sí, está como en un subsuelo. No recuerdo la calle, lo leí, pero es un lugar donde hoy el turismo internacional pasa, claro, por esa tanguería. Porque, es como ir a la caverna de los Beatles. Cuando vas a Liverpool, entras al subsuelo donde nacieron los Beatles. Aquel que es amante de la música ciudadana y sobre todo los turistas que le gusta el tango argentino y quieren ver buen tango, van a ese lugar. Aparte porque en esas paredes, bueno, en esos lugares estuvieron todos estos próceres del tango, ¿no? Bueno, queríamos recordar entonces al Gordo Pichuco en el Día del Bandoneón y a todos los tangueros que hay en nuestra ciudad, porque hay muchos y que por ahí necesitan también un espacio, ¿no? Porque es como que a veces nos olvidamos un poco de esta cuestión. Y bueno, felicitarlos por ese gusto que tienen. Y como dije antes, ¿no? Es lindo escuchar de vez en cuando un lindo tango con una interpretación. Por favor, hay letras y hay tangos hermosos. Vos hablabas del Día Gris, ese tango de Julio Sosa que dice: qué ganas de llorar en esta tarde gris. El varón del tango. En su repiquetear, la lluvia me habla de ti. Remordimiento de saber. Qué tango, ¿no? Claro, qué letras que tienen los tangos, por Dios. Son increíbles y aparte hace a nuestra identidad como nación argentina, ¿no? Eso nos ha distinguido en el mundo. Una cosita más, el tango, fíjate que como el otro día hablábamos en familia de este tema,
como cuando las generaciones nuevas irrumpen con una nueva tendencia y que generalmente el status quo, es decir, la sociedad actual rechaza eso como por ahí chabacano, como no adecuado, y el tango nació en los arrabales, en las orillas de Buenos Aires, viajó a París, triunfa en París y vuelve y se hace famoso en los grandes salones de Buenos Aires. Esa es una particularidad. Bueno, y después se tomó otras características, ¿no? La milonga en sus inicios era bien de arrabal, y de en las los orillas y de los ¿cómo es? Sí, los tipos arrabaleros, los guapos, los ¿no? guapos, Era 900. Era renegados. Sí. Y bueno, en los 60 vino otro gran cambio con Piazzolla, ya que estamos hablando Piazzolla, de fue músico fue alumno de fue músico Pichuco, de Pichuco, ¿no? Y después, bueno, inicia esa gran revolución que hacen el tango y que por ahí algunos tangueros tradicionales no lo miraban con buenos ojos por el estilo, ¿no? Con Adiós Nonino, por ejemplo, que es un símbolo de Libertango, Verano Porteño, tantos otros, ¿no? Fuga, ¿cómo se llama? El de, mirá qué genio, yo lo admiro tanto. El de Tiempo Nuevo, ¿te acordás de eso? Es excelente lo que hacía Piazzolla. Bueno, y la última partecita, para también hacer algo distinto, los apodos de los políticos a lo largo de la historia. Esto me gusta. Interesante. Vamos por los tradicionales más conocidos de estos últimos tiempos. Bueno, vamos a decir los que se pueden decir en televisión. Claro. Porque hay otra parte que ya tiene otras características, ¿no es cierto? Todos me entienden. Bueno, el Gato. O sea, no sé por qué un día alguien se levantó y me dijo Gato. Claro, exactamente. O sea, el ingeniero Mauricio Macri, ahí lo tenemos. Apodado el Gato. Ni Belgrano ni San Martín miraban así al horizonte como miraba yo con mis ojitos claros. Exactamente. Qué bien. Muy bien, ahí tenemos al ingeniero Mauricio Macri. Después teníamos, por ejemplo, el Pingüino, ya sabemos. ¿Qué te pasa, Gaitán? ¿Por qué me decís así? Bien, la Morocha, también. Claro, a Cristina. Cristina Fernández Kirchner, tiene otros apodos. El Gato, el Pocho. El Pocho. Tengo dos Pochos, ¿no? La Bessi. El Pocho La Bessi, el Pocho Angelós en Córdoba. El Pocho Angelós, gobernador de Córdoba. Y el gran Pocho, el más conocido, es Juan Domingo Perón. Así se le denominaba, el Pocho Perón. A Raúl Ricardo Alfonsín, como buen descendiente de español, cabeza dura, el gallego. El gallego, ¿no? Sí, Alfonsín, así se lo reconocía a este gran presidente de la historia argentina. Después tenemos el Cabezón Duhalde. ¿Por qué le Por obvias razones. Era una mesita de luz la cabeza. Tremendo. Bueno. Después tenemos, el riojano más famoso. Bueno, yo quería decirles que me han puesto varios sobrenombres. Tenía varios. Pero vamos a triunfar. El turco Menem, el presidente Menem también tenía su apodo y que popularmente se lo conocía así. Ahora, te ha faltado uno porque me decía Chupete. Chupete también. Ese apodo dice que viene de la época de su etapa de universitario. Ajá. En ese lugar los amigos le pusieron Chupete, no se especifica bien por qué, pero le quedó ahí el Chupete y también, gran conocido dentro de la historia. Después tengo anotado varios porque hay que reconocer varios. Hay uno ya yendo a la historia de la Argentina, de la construcción del Estado argentino, el gran maestro argentino, padre del aula, maestro inmortal. ¿Cómo le decían? El Loco. ¡El Loco! El Loco Sarmiento. ¿A Sarmiento le decían el Loco? Sí, porque era bastante cabrón. Y la foto sale medio con cara revirado, ¿no? Muy avasallante, no tenía ningún problema, entraba y salía por donde quería y no lo bancaban, no lo quería nadie, ni unos ni otros, porque era loco, o sea, era difícil de llevar. Era mal llevado. Era un hombre, pero ahí lo tenemos. Esa foto no lo favorece a Domingo Faustino. Está despeinado. Sí, pero... Tipo Larry. Pero un seductor por excelencia, ¿no? Terrible, seductor, mujeriego, dice que era... Tenía novia, sí, tuvo una gran lista de todas las nacionalidades chilenas, argentinas, estadounidenses.
Y todos los sanjuaninos son así, avisales allá, ¿no? Ah, sí. Son niño, niño. Qué lindo, niño. Vamos, no quiere que vayamos abajo la higuera, niño. Está que la palomita. Bartolomé Mitre de Don Bartolo, ese ya no le gustaba, dice que se cabroneaba mal. Cuando decían Don Bartolo. Le decía, adiós Don Bartolo. No quería, no le gustaba. Tocaba la flauta. Julio Argentino Roca, el zorro, ese, bueno, justamente no era porque llevaba un antifaz ni andaba a caballo, sino por la gran capacidad de construir y hacer la rosca política. Fue 3 veces presidente de la Nación. ¿El zorro le decían a Roca? El zorro Roca, exactamente. A José Evaristo Uriburu le decían la lechuza, unos ojitos así tipo lechuzón. Luis Sáenz Peña, el pavo. Don Hipólito Yrigoyen, el peludo, por esa personalidad que él tenía, un tipo que ganó, ahí lo tenemos, Don Hipólito, un gran presidente de la historia argentina, un hombre que llegó a la presidencia sin dar un solo discurso. ¿Vos sabés? No me digas. ¿Nunca dio un discurso Yrigoyen? O sea, sí ha dado, digamos, pero no era muy adepto de las masas, claro. ni tampoco, viste... espacios abiertos, públicos. Sí, pero dueño de una personalidad, un carisma muy importante y muy popular. Mirá. El hombre. Después, ¿cómo le decían a Ilia? La tortuga. Bueno, ese fue un apodo que se lo puso, la prensa opositora. Claro, ¿no? Lo castigaron duro, la tía Vicenta, creo que era la revista. Lo castigaban duro porque, bueno, el hombre cordobés de Cruz del Eje, le gustaba dormir la siesta, posiblemente, pero en realidad era un apodo despectivo, que hacía como que no tomaba las decisiones. Es que era lento, pero hay que decir, en el caso de Arturo Illia, que le tocó gobernar en la década del 60, donde las cuestiones nunca fueron fáciles en este país, pero las Fuerzas Armadas actuaban como un gran partido tutelar. Las Fuerzas Armadas eran como un partido político no reconocido y que controlaban que los presidentes fuesen por la senda que ellos querían, si no lo... Mirá vos. Y él se metió con las grandes multinacionales, con la industria farmacéutica y otras más, y lo voltearon. Entonces le hicieron todo el caminito. Ahí operó mucho un gran periodista argentino, pero es la verdad, Mariano Grondona, fue uno de los que operó preparando el camino para bajarlo a Ilia. Voltearlo a Ilia. Sí, mirá vos. Esa es la historia, así es. Después tenemos, por ejemplo, Dalmacio Vélez Arfield, le decían Mandinga. Mandinga Vélez Arfield. A Dalmacio Vélez Arfield, mirá. Sí, todos tenían su historia, hay que recorrer un poquito. Hay un libro famoso que se llama Romances turbulentos de la historia argentina, que ese como que es el intruso de aquella época. Claro. Era ¿cómo se llama? El LAM, ¿cómo es el conductor del LAM y el de... Brito, ¿cómo es? Ángel de Claro, Brito. Ángel de Brito de la época, claro. Bien, ahí encontramos Carlos Pellegrini, el gringo, era rubio, de ojos claros, bueno, ahí. Marcelo Torcuato de Alvear, el presidente que suceda a Don Hipólito Yrigoyen, el pelado de Alvear, por obvias razones. José Félix Uriburu, 8:20 le decían. Por los bigotes. 8:20. Claro, exactamente. Le habían puesto así por los bigotes. Es muy bueno. Eso se lo tuvo que haber puesto un cordobés. Sí. Porque es muy bueno. 8:20 le decían por los bigotes. Tenía una foto después, ahí lo está buscando el dire. 8:20. Es como el caramelo media hora más o menos. José Félix Uriburu. Sí, es la moda de la época, ¿viste? Y bueno, había El Mosquito, era una revista que satirizaba y bueno, era humor político, ¿no? Cosa que no se hace más, ¿ya? La última gran revista de humor político en los 80 fue Humor, una revista con un coraje tremendo, porque decía tapas contra la dictadura, increíble, y hacía humor político, eso se dejó de hacer. Y en aquellos tiempos... Ahí está, el 8:20. Ahí está, ahí lo tienen, amigos. Bueno, y ahí tenemos varios, Luis Sáenz Peña, el pavo, bueno, no sé si tengo otro más, pero hay muchos. Qué bueno. Hay muchos de los apodos que tenían y tienen nuestros políticos argentinos. ¿Ven? Ahí tienen el típico de la época, ese famoso bigotito. Ahí tienen el zorro. Ese es el zorro. Ese es Roca. Julio Argentino Roca. Un hombre que es muy censurado, de acuerdo a la tendencia histórica de estos últimos tiempos,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo era chico... ¿no sale bien? No, te seguí hablando. Cuando yo era chico, la campaña del desierto se conmemoraba en las escuelas como una efeméride de la civilización. Como un día patrio. Exactamente, de acto. No forma uno que decir que cuando se canta el himno se presentan las banderas, sí. Pero sí era una fecha de efeméride en las escuelas. Inclusive había unas monedas que recordaban el hecho histórico de la campaña del desierto. Después el revisionismo histórico plantea que bueno, eso fue más un genocidio que otra cosa, entonces ya hoy no está tan reconocido Julio Argentino Roca, que sí hay que decir, el hombre representó fielmente a su clase social y a su grupo político, y fue parte de la modernización de la Argentina, eso hay que reconocerlo. Después ya es otro tema, pero el tema de hoy era justamente los apodos. Y los invitamos a todos a que indaguen, busquen. Me encantó conocer los apodos de los... Hay muchos, ¿te gusta el de las 8 y 8:20 me mató, me pareció el más original. Hay varios. Bueno, no entramos por los dictadores, pero los dictadores también tenían. Sí, ¿tenían su apodo los milicos? Sí. Más que todo, bueno... ¿Videla cómo le decían? No, a Videla no nadie le decía nada. Nadie se animaba a decirle algo a Videla. No tenía apodo. Sí, el de acá de Córdoba, como el general Luciano Benjamín Menéndez. Sí, ese era el perro rabioso. El perro rabioso. Sí, ese le tenía miedo a todo el mundo, eso es lo propio. Y sí. Imagínate que para Menéndez Videla era moderado. Al lado de Menéndez, Videla era moderado. Menéndez, un ala del ejército en ese momento, le cuestionó a Videla, presidente de la Nación, digamos, aplicar con mayor dureza los objetivos que tenían en ese momento. Si Videla era moderado, imagínate lo que era. ¿Te imaginas? El amigo acá. Pero a ver, ese es otro tema. Otro tema para hablar. Me gustaría hablar de esas épocas oscuras de nuestro país. Hay mucho para decir. Para analizar, hay muy buenos libros sobre esa década, ahí arrancando ya a mitad de la década del 60 y los 70, que describen el porqué de algunas cosas que vivimos en la actualidad y que deben ser miradas. Me parece que está muy buena esa tendencia que hay hoy en día, de los dos lados. Los dos lados, obviamente. Está muy interesante, sí. Obvio. Porque si no, tergiversamos la historia y aparte... terminamos siendo injustos de un lado y de otro, ojo, con algunas cuestiones. Pero como dice un dicho, si al cuento siempre lo va a contar Caperucita, el malo siempre va a ser el lobo. Siempre, ¿no? Así que hay que escuchar las dos campanas, ¿sabes? Pobre lobo. Beto, te saludo también así. Bueno, feliz día para todos los tangueros en el Día del Bandoneón. Y nos veremos el próximo martes, si Dios quiere. Lindo tenerte acá, Gracias. Nos estamos viendo. Un gusto. Así pasaba Argentinos